Este es el último lugar geométrico en este caso de la geometría analítica, es el último tema. Tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Que a partir de los siguientes temas ya es netamente ya nivel, ya es preuniversitario y luego ya viene. Es la última parte de la geometría analítica donde vamos a utilizar álgebra y todo aquello, ¿ya? Tomemos en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que para la parábola se utilizan los mismos elementos o parecidos a los anteriores, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una eje de coordenadas. Vamos a tener ya un centro, un vértice, ¿ya? Identificamos los elementos dentro de una parábola, ¿ya? Tiene un foco que va a definir o que va a generar la curva de la parábola. Solamente es una, por si acaso, una mitad, ¿ya? Luego tenemos la recta o directriz, ¿ya? Luego tenemos el vértice, ¿ya? Y el centro en este caso, ¿no? Pues va a ayudar a definir cuál va a ser, en este caso, la posición de esta parábola, ¿ya? Bueno, luego de esto tenemos los elementos, ¿no? Hemos visto los elementos. Ahora vamos a ver la parte de, de las ecuaciones, ¿no? Que en realidad se limitan a tres ecuaciones. Ya la primera ecuación es en el origen. En el origen. Está definida en este caso y al cuadrado igual ¿a cuánto es? Y al cuadrado igual a 2p x. ¿No? Cuando está, en este caso, está ubicada en el eje de en este caso, x. Cuando tenemos una situación parecida, x, ¿cuál es la diferencia? En este eje va a ejercer, ¿qué tipo de función va a ejercer? Va a ejercer donde se va a hacer este sentido o este sentido. Cuando está la ecuación de este tipo va a ser hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Es la diferencia. Cualquiera de los dos casos, ¿no? Hasta en síntesis, ¿no? Esta primera ecuación te la tenemos, ¿no? La siguiente. Lo tenemos en el origen, digamos. En ejemplos concretos vamos a ver cómo vamos a definirlo en el ejercicio, ¿ya? Solamente estamos presentando las ecuaciones. Ahora, en el centro HK. La fórmula se va a incorporar, ¿qué elementos? Se va a incorporar el HK, ¿no? Como está ahí. El HK vamos a incorporarlo de tal forma que podamos tener lo siguiente, ¿no? Hablamos en este caso, tenemos el caso y menos k elevado al cuadrado igual a, en este caso, más menos p, y en este caso tenemos y menos x, vamos a x menos h, ¿ya? ¿Qué ha aumentado aquí? H y k, ¿no? Similar para en este caso, para el eje focal, no tiene sentido, va a ser igual, ¿no? Solo que va a cambiar y x. Tenemos entonces, aquí sería x menos k, ¿no? Para ambos casos, similar al anterior caso, igual, se va a la eje focal respectivamente, ¿ya? Luego tenemos algunos ejemplos, vamos a ver dos ejemplos en este caso. La fórmula general, nos falta la fórmula general. La fórmula general, en este caso, la tenemos de esta forma, ¿no?
Ahora vamos a un ejemplo concreto y vamos a dar de paso el último ejemplo de ecuación, en este caso, ecuación general. ¿Ya? Veamos entonces ejemplo 1. Y vamos a tomar en cuenta un ejemplo que lo tenemos presentado ahí, ¿no? En el material que les he enviado. Vamos a resolver en este caso, encontrar los elementos. Encontrar los elementos. Elementos. ¿De cuál? En este caso vamos a hablar de x y al cuadrado igual a 4x. ¿Ya? Tenemos la fórmula, en este caso claramente vamos a notar que en este ejemplo el centro está ubicado en el origen, ¿no? Entonces tenemos que primeramente ubicar los elementos. Primero lo vamos a asemejar a la fórmula general, ¿no? De ahí vamos a partir para hallar los elementos. ¿Cómo? En este caso tenemos y al cuadrado igual a 4px, ¿no? Esa es la fórmula general. Y hacemos una analogía, ¿no? Y vamos a formar ecuaciones aquí. S4 es igual a C4P. Entonces, decimos 4P es igual a 4, ¿no? Ah, y me olvidaba algo, ¿no? Este P, ¿qué significa? Que es el parámetro, la distancia entre el centro y el vértice y la directriz, ¿no? 2P. ¿Ya? Aquí tenemos entonces que P va a valer igual 4 sobre 4. Entonces, en consecuencia, vale 1, ¿no? En esta ecuación vale 1P. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos que, ¿cómo definimos los vértices, ¿no? Los vértices y focos, ¿no? A partir de esta fórmula, como primer punto de partida, ¿qué tenemos? Vértices. El vértice va a estar ubicado ¿en dónde va a ser ubicado? En el origen, ¿no? Que va a ser 0,0. ¿Ya? Porque eso nos indica esta ecuación. Luego tenemos otro dato donde tenemos que ubicar ahora los focos. El foco, ¿cómo determinamos? Focos. Los focos vamos a determinar a partir en este caso, de la fórmula, ¿no? Decimos P sobre 2 igual a 0. Y en este caso tendríamos ese foco, ¿no? Más sencillito que los anteriores. En los anteriores teníamos dos casos, ¿no? Entonces tendríamos, había un detalle que aquí se me ha ido, ¿no? Aquí no es 2, aquí no es 4, es 2 más, ¿no? 2P, nadie pone 2P, entonces aquí va a ser 2, esto lo entiendes, ¿ya? Entonces va a ser, en este caso P va a valer 2, entonces reemplazando, ¿qué vamos a tener? 2 dividido entre 2. Entonces, resolviendo, simplificando la coordenada, tenemos 1,0. Ahí está. Ahí es el primer foco y el foco único, ¿no? Que tiene en este caso la parábola. Luego tenemos otro elemento que también nos va a servir, que es la directriz, ¿no? La directriz, ¿cómo vamos a hallar? A través de la fórmula, también lo tienen anotado ustedes, la directriz va a ser igual a, utilizamos la fórmula, en este caso general, ¿tienen? La fórmula que nos va a permitir hallar la fórmula, en este caso, la recta correspondiente, menos P sobre 2. Haciendo el reemplazo respectivo, ¿qué tendríamos? X igual a 2 sobre 2, negativo, no olviden. Entonces, la recta va a ser igual a X igual a, simplificando me queda menos 1. Ahí está otro elemento más. Ya tenemos el foco, la directriz y el vértice. Ubicaremos ahora en el eje de coordenadas, ¿no?
De esa manera tenemos que trabajar con los elementos de la, para hallar los elementos. Es importante hallar el parámetro, ¿no? Para empezar todo este detalle de los elementos de la parábola. ¿Ya? Entonces ubicamos el eje de coordenadas, primeramente. Tenemos aquí X y Y. Ahora ubicamos en este caso el vértice que está en 0,0, ¿no? Luego tenemos, un poco grande lo voy a hacer, ¿no? En el lado Z no está pequeño. Ya, luego tenemos que ubicar la coordenada del, en este caso, foco que va a generar. Positivo, entonces esta la va a ser y este sería nuestro foco. Muy bien. ¿Qué elemento más tenemos? La directriz. La directriz es -1, entonces va a ser exactamente por aquí, donde va a pasar nuestra recta. Entonces nuestra recta va a ser ubicar en este sitio. -1, por ahí pasa. Ahí está nuestra directriz. ¿Qué más tenemos? Esta es nuestra directriz. Aquí está nuestro vértice. Ahora, ¿cómo determinamos la amplitud? La amplitud de este gráfico. ¿Cómo podemos definir? En este caso hablamos del lado recto. ¿Cómo definimos? El lado recto, ¿cómo podemos definirlo? De acuerdo en este caso a la definición que tenemos, ¿no? El lado recto está definido de la directriz. Tenemos que va a ser, en este caso, 4T va a ser, ¿ya? Hasta 2 puntos aquí y aquí vamos a tener la parábola respectiva, ¿ya? Tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Los elementos de la, en este caso, de la parábola, ¿cuáles son? Nuevamente tenemos el foco, el vértice, la directriz, ¿ya? Con estos elementos podemos determinar cualquier parábola respectiva para hallar, en este caso, este elemento, ¿no? Es el lugar geométrico. Pasaremos al siguiente ejercicio, ¿ya? Por si acaso, lado recto, el lado recto. ¿Cuál es el lado recto? Es este. A los dos lados es 4P. Si ponemos en este caso el lado recto, ¿cuál sería aquí? 2 a 12, ¿no? Pero 8 son más amplios. Vamos a poner aquí. Sería 8. ¿Qué significa este 8? Que aquí tiene que ser 4 y aquí tiene que ser 4, ¿ya? Vamos a corregir esto, aquí tenemos 4, 1, 2, 3, 4 de ancho, arriba, más 4, va a ser 8 en este caso, nuestro lado recto. Así podemos determinar la amplitud, no es así nomás que sea angosto, ancho, va a depender del lado recto, que es igual a 4, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto al primer ejemplo, pasaremos al segundo. Lo voy a subir a YouTube para que también lo puedan volver a observar mis detalles que faltarían, pero ahí lo tenemos determinado esta primera parábola. Ahora vamos con una parábola más complicada. Vamos a ir con una parábola donde vamos a hallar, en este caso, nuevamente la ecuación, nos vamos a ver ahorita. Tenemos, a ver, ¿cómo hacemos? Sí. Hay muchos ejemplos en la práctica, ¿no?
Haremos este ejemplo. Tenemos el ejemplo número 2 para nosotros. Determinar los elementos de la parábola ¿ya? X menos 3 elevado al cuadrado igual a menos 6 y menos 1. Ahí está nuestra parábola, ¿ya? En este ejemplo tenemos que determinar los elementos nuevamente, ¿ya? Para determinar los elementos es necesario identificar primeramente el vértice, ¿no? En este caso ya no hablamos de centro, no sabemos de costumbre, pero ahora vamos a hablar del vértice. ¿El vértice cuál sería? HK, ¿ve? H sería 3 y HK. K sería 1. Ahí está nuestro vértice, que lo va a generar a la parábola, ¿ya? A partir de la parábola vamos a tener, en este caso, que identificar los elementos más, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos el parámetro P? Ahí está el detalle, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar ese parámetro P? A través de la fórmula, ¿no? Si lo sobreescribimos aquí abajito y hacemos nuestra fórmula general, tenemos en este caso, miren, ya hemos hecho una similitud para que podamos identificarlos, en este caso, los elementos. Ahora, eso es lo que nos interesa, la ecuación que vamos a generar. Menos 6 es igual a 2p. Eso que es resolver, simplemente se vuelve una ecuación, ¿no? Entonces vamos a tener p es igual a menos 6 sobre 2. En este caso, p va a valer menos. Ahí está nuestro parámetro. Lo que nos interesaba es negativo, ¿no? Nuestro parámetro. Negativo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hallar, en este caso, los focos y los, en este caso, luego la ecuación posteriormente, ¿no? El foco faltaría. Ahora el foco, ¿no? Son focos. El foco sería, de acuerdo a nuestra fórmula, tenemos que identificarlo como, en este caso sería H, ¿no? 3, en este caso sería H, K, en este caso sería más, ¿no? ¿Ya? Y nuestro ejemplo está con X sub 0 y Y sub 0, ¿no? Y en realidad son que es el vértice, ¿no? Que va a generar esto. Reemplazando, ¿qué vamos a tener? Tenemos 3, 1 más, en este caso T es menos 3, sí. Debajo de una ecuación, digo una fracción, vamos a tener una suma aquí en la coordenada de Y, ¿no? Ahora hay que resolver esta parte, ¿no? Como para que tenga sentido eso para ordenar. 3. ¿Y cuánto sería el resultado de esta parte? Menos 1/2, ¿no? Si resolvemos esta suma de fracciones, tenemos 1/2, ¿ya? Entonces la coordenada del foco es este, ¿no? Y ya está. Nuestro foco va a ser eso. ¿Qué elemento nos faltaría? Nos faltaría, tenemos aquí el foco, nos faltaría la directriz, ¿no? La directriz. Aquí vamos a ver, la directriz. La directriz, ¿cómo vamos a hallar la directriz? Igual tenemos una ecuación, ¿no? Donde nos va a determinar cómo hallar la directriz, ¿no? En este caso teníamos como
Si observan aquí es x al cuadrado, ¿no? X más, entonces la coordenada de la directriz va a ser y, ¿ya? Y menos k, ¿ya? Igual a, en este caso sería, igual a, en este caso, y sería igual a k menos P2, ¿no? P sobre 2. Y reemplazando, igual vamos a tener, en este caso 1 menos, en este caso P es 3 menos 3 sobre 2. Ya está, tenemos ¿cuál es nuestra ecuación final de nuestra directriz? Que es igual a, en este caso, 5 medios de 2 unidades, ¿no? 5 medios. Ya está. Entonces tenemos la directriz. Ubicaremos estos datos en fracción en nuestra eje de coordenadas. X, ubicamos. Si se dan cuenta, estoy dividiendo cada 3, 1. Es que como estamos manejando fracciones, vamos a tener que poner esa conveniencia, ¿no? Ambos lados, ¿no? ¿Ya? Los nombres. Luego tenemos, entonces, ubicaremos primeramente el vértice que sería 3, en este caso 3,1. 3 en X y en el otro eje 1. Aquí está nuestro vértice. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos también otro elemento. Tenemos otro elemento donde tenemos que identificar ahora el foco, ¿no? Este sería 3 menos 1 medio. 3 en X y en el otro menos 1 medio. Aquí sería menos 1 medio. ¿Cómo partir la mitad? Aquí está ubicado el vértice y aquí está el foco. ¿Ya? Entonces, nota claramente que en ese sentido va a ser nuestra parábola. Algo más que nos olvidábamos, ¿cuál es? El lado recto. 4p. En este caso es 4 por menos 3. En este caso va a ser 2. Positivo, porque esto viene en este caso en valor absoluto y es una distancia, ¿ya? Es 12. En este caso va a ser aquí 12, ¿no? Sería 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien largo va a ser mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la amplitud de nuestra parábola va a tener 6 a cada lado, por el lado recto. Por eso tenemos la amplitud. Y la directriz, ¿cuánto es? 5 medios. 1, 2, casi la misma distancia que tener, ¿no? Aquí es 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios. Este va a ser nuestra directriz. Aquí está nuestro parábola y su directriz, ¿no? De esa manera hemos graficado este ejemplo, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, continuamos con la última parte del tema. Solamente cabe aclarar estos dos ejemplos que di, donde tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: la fórmula general, ¿ya? El parámetro, cómo podemos identificarlo, porque eso finalmente son dificultades, y luego los elementos, ¿no? Hablamos de un foco y de un vértice, ya no hablamos de varios elementos como anteriores, ¿ya? Y algo importante, lados rectos dentro de determinar la amplitud de la parábola, ¿ya?
con estos ejemplos espero que vamos a entender lo más básico, porque en la práctica ya tenemos ejemplos un poquito más complejos, pero con la ayuda, no son tantos, ¿no? Tal vez el ejemplo de siempre los ejemplos de aplicación tienen dificultades, ¿ya? De todos modos voy a estar pendiente, si tienen alguna duda con la práctica, voy a estar presto a que ustedes me hagan las preguntas y cómo poder resolverlo de manera conjunta, ¿ya? Eso sería todo por ahora, y recuerden que la parábola es el final, es el tema final de la geometría analítica que hemos visto todo este tiempo, ¿ya? Y la fórmula, ¿no? Estamos hablando de la fórmula, no ha habido un ejemplo de la fórmula, pero tenemos que tomar en cuenta que, como los anteriores casos, la fórmula general se expresa, ¿ya? De esta forma, ¿ya? Lo tengo aquí, hermano, ¿ya? Como dato, ¿ya? Lo voy a poner, fórmula general. Sería x al cuadrado, en este caso, ¿y qué más tenemos? Más x más y más ya, esta es la fórmula general. Y vamos a ver, con esta fórmula general identificamos a una parábola, ¿ya? Eso es todo por ahora, ¿ya? Y nuevamente, practiquemos, hay que practicar, simplemente practicar, identificar los elementos y vamos a poder descubrir cualquier tipo de, en este caso, de parábola que ahora tenemos, ¿ya? Eso es todo por ahora.